Hola jóvenes, ¿cómo están? Siguiendo con nuestro análisis del gráfico velocidad versus tiempo para un movimiento con aceleración constante, movimiento rectilíneo con aceleración constante, vamos a determinar ahora una tercera ecuación. En un video anterior que subí, hicimos un análisis bien exhaustivo de este gráfico, determinando la pendiente, y la pendiente resultó ser la aceleración, ¿ya? Y mediante ahí un análisis matemático despejamos la velocidad final y nos quedó, en función de lo que era la definición de aceleración, ¿no es cierto?, obtuvimos una ecuación para la velocidad final en función del tiempo. Y calculando el área bajo la curva, el área bajo el gráfico en un intervalo de tiempo determinado, lo que conocemos como el cambio de posición o desplazamiento, también haciendo un análisis matemático determinamos lo que era la ecuación itinerario para la posición final en función del tiempo, ¿ya? Entonces determinamos dos ecuaciones muy útiles para los movimientos rectilíneos con aceleración constante, y ahora vamos a determinar una tercera ecuación, ¿ya? La ecuación es esta, seguramente ustedes la conocen, la voy a anotar por si acaso. Nos dice la ecuación que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento. Bien, esto visto de forma vectorial, ¿no es cierto? Si acá me faltó el cuadrado, ahí, eso, ¿ya? Si lo vemos solo en términos de módulo de la velocidad, es decir, de la rapidez, decimos rapidez nomás final es igual a la rapidez inicial más el doble de la aceleración por la distancia recorrida, ¿ya? Eso es lo que diríamos. Pero esta es la ecuación, esta es la forma que tiene y esa es la que queremos determinar. Ahora, si ustedes se fijan, esta ecuación nos da la velocidad final en función del desplazamiento, así tal como la tengo anotada, ¿ya? Porque la velocidad inicial y la aceleración son constantes. Así que la velocidad final acá va a estar en función del desplazamiento. Bien, no va a estar en función del tiempo. Esa es la gracia de esta ecuación, ¿ya? Que nos permite encontrar la velocidad final sin conocer el tiempo, ¿ya? Y se obtiene también de este mismo gráfico. Así que vamos a analizar este gráfico, ¿ya? Vamos a tomar dos puntitos entonces. Dos puntitos. Aquí vamos a tomar uno y por aquí vamos a tomar otro, ¿ya? Perdón. Entonces acá tenemos un tiempo inicial y una correspondiente velocidad inicial. Y por acá tenemos una velocidad final con, primero que todo, un tiempo final, ¿no es cierto? Tiempo final ahí, y para acá vamos a tener una velocidad final. Ahí está. Bien, ya. Entonces nosotros lo que hicimos fue, como les dije, sacar la pendiente para obtener la aceleración, y de ahí, de esa expresión, despejamos la velocidad final, ya, todo bien. Y también calculamos el área bajo el gráfico, ¿ya? El área bajo la curva en este intervalo. ¿Y cómo calculamos esta área? La separamos en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Y en función de ese análisis encontramos la ecuación itinerario para la posición final, ¿no es cierto?, en función del tiempo. Y jóvenes, la otra opción es ver esto como un trapecio. Si se fijan, esto es un trapecio. Si lo doy vuelta, de hecho, si lo doy vuelta, nos queda algo como esto. Cosa así.
así y así, ¿no es cierto? Algo así nos queda. Este particularmente es un trapecio llamado trapecio rectángulo porque uno de los lados no paralelos coincide con ser la altura, ¿ya? Y forma aquí un ángulo recto con las bases. Entonces este sería un trapecio, particularmente un trapecio rectángulo, ¿ya? Eso. Entonces ustedes lo miran de lado, dicen, ah, esta es una base, esta es la otra base. Las bases de los trapecios siempre son paralelas, así que este lado y este lado serían paralelos. Este lado y este otro son los lados no paralelos. Bien, entonces ahí tenemos el trapecio. Y la altura del trapecio, esta que está acá, esa altura, coincide con ser el intervalo de tiempo. ¿Ya? Bien, entonces calculemos el área del trapecio. Y aquí surge un problema. Puede ser que alguien diga, profe, pero es que no me acuerdo cómo se saca el área del trapecio. Puede pasar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. A mí tampoco, yo tampoco me acuerdo del área del trapecio, de la ecuación para sacar el área, ¿ya? Así que vamos a hacer un truco para encontrarla. Veamos. Voy a dibujar un trapecio cualquiera aquí. Un trapecio cualquiera. Ahí tenemos un trapecio, ¿ya? El trapecio, recuerden que tiene un par de lados paralelos y esos lados paralelos se les llama generalmente las bases. Aquí tenemos la base A, la base B. Base A, base B y la correspondiente altura. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la siguiente pillería. Voy a dibujar un trapecio igual que el que tenemos acá, igualito, pero pegado acá y al revés. Entonces, a ver, este lado mide 3. Aquí ponemos un segmento que mida 3. La base de abajo mide 2, 4, 6, 8, 10. Contamos 10 también acá. No me quedo muy derechito. Por ahí. Por ahí sí. Y llevamos 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. Ahí está. Bien. Entonces, como lo dibujamos al revés, ahora este pedacito, este lado mide B. Y la de abajo mide A. Bien. Tenemos la altura. Aquí también podemos trazar la altura que cae por fuera, ¿ya? Pueden verla por dentro o por fuera. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a borrar momentáneamente ese lado interior que nos quedó. Voy a borrarlo por mientras. Y ustedes pueden darse cuenta que nos acaba de quedar un paralelogramo, ¿ya? Un romboide particularmente. Pero lo que nos importa es que un paralelogramo es lo que acabamos de construir. Y el área de un paralelogramo es simplemente la base por la altura. Ah, sacamos la base por la altura y estamos listos. En realidad vamos a estar casi listos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Entonces el área que vamos a sacar es simplemente base por altura. Base por altura, ¿ya? ¿Cuánto mide la base? Miren, mide B más A. B más A, ¿no es cierto? B
más A o A más B, como quieran verlo, ¿ya? Da lo mismo. Esa es la base. La altura es H. ¿Bien? Eso. Ese es el área del paralelogramo. Ah, pero aquí teníamos... Ojo. No puedo borrar. Ya no puedo borrarlo, pero teníamos un trapecio, ¿no es cierto? Entonces este era así. Era así la cosa, ¿ya? Por lo tanto, el área del trapecio... área del trapecio es base, que es B más A, por la altura, base B más A por la altura H. Pero tengo dos trapecios iguales, entonces partido en dos. Esa, jóvenes, es la expresión para calcular el área del trapecio, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Bien, esta. A mí no me gusta decir esta es la fórmula, sino que me gusta deducir la fórmula, ¿ya? De hecho, ni siquiera me gusta decirle fórmula. Prefiero decirle ecuación, expresión matemática, ¿ya? Así que ahí está, encontramos la ecuación para calcular el área del trapecio. Y la vamos a aplicar entonces en este ejercicio. Bien, ese fue el torpedito primero, ¿ya? Entonces acá, y esta la vamos a subir un poco. Ahí. Bien, jóvenes, entonces vamos a sacar el área del trapecio. Y esa área será entonces, visto de lado, esta es una base, esta es la otra base. ¿Se fijan? La primera base es la velocidad inicial. Más la otra base que es la velocidad final. ¿Se fijan? Velocidad final. Eso lo multiplicamos por la altura. Y la altura, visto de lado, ¿no es cierto? Esa altura es el intervalo de tiempo, delta t. ¿Ya? Y todo esto está partido en 2. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces podríamos decir que este 2, ya para no ser tan formal y poner acá que multiplicamos ambos lados por 2, ese 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicándolo, ¿ya? Digamos eso. Entonces tenemos que esto es igual a decir 2 veces el área es igual a velocidad inicial más la velocidad final por delta t. ¿Ya? Eso nos queda. Bien. Aquí vamos a poner un primer pero. Y el pero simplemente es que el área bajo la curva, bajo la gráfica en este intervalo, es delta x. ¿Ya? Así que esto que está aquí lo podemos reemplazar acá. Ahí. Bien. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Queda 2 puntos. 2 veces el a, que ahora es el desplazamiento, es igual a la velocidad inicial más la velocidad final por el intervalo de tiempo. ¿Ya? Y aquí vamos a poner otro pero.
Y esto es lo que habíamos visto antes. Vimos nosotros el concepto de aceleración, y la aceleración era el cambio del vector velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces miren, si el tiempo pasa multiplicando para acá y a su vez la aceleración la paso dividiendo, nos queda que el intervalo de tiempo será igual a la variación de la velocidad partido en la aceleración. Eso, ¿ya? El intervalo de tiempo es la variación de velocidad dividido en el intervalo de tiempo. Y eso lo reemplazamos acá. Aquí. Ahí. Entonces nos va a quedar así. Nos queda así, ojo. 2 veces el desplazamiento es igual a v inicial más v final por, mire, el tiempo ahora es esto, la variación de velocidad partido en la aceleración. Y lo mismo, para evitar formalidades vamos a decir rápidamente nomás que el que está aquí se están todos multiplicando, este paréntesis se está multiplicando con esta fracción, por lo tanto este denominador, este divisor, lo pasamos para el otro lado multiplicando, ¿ya? Entonces nos va a quedar esto, 2 veces la aceleración por el desplazamiento es igual a velocidad inicial más la final por, me quedó horrible esto, velocidad inicial más la velocidad final por la variación de velocidad, ¿ya? Y aquí ponemos un tercer pero. Pero, este pero es muy evidente, la variación de velocidad es simplemente decir v final menos v inicial, ¿ya? Y esto lo reemplazamos aquí, entonces aquí, donde diga delta v. Y nos va a quedar entonces 2 veces la aceleración por el desplazamiento es igual a la velocidad inicial más la velocidad final por velocidad final menos velocidad inicial, ¿ya? Al final nos queda una suma por diferencia. Alguien puede decir, profe, pero es que no tienen el mismo orden. Entonces aquí cambia el orden y le queda una suma por diferencia. ¿Se fija? ¿Ya? Les va a quedar, si usted cambia el orden aquí, el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, ¿ya? Lo voy a hacer como que no fuera suma por diferencia, o como que no me doy cuenta que es suma por diferencia, ¿ya? Porque alguien puede decir que no se acuerda de suma por diferencia, entonces lo vamos a hacer tal cual nomás. Y aquí tenemos el doble de la aceleración por el desplazamiento es igual a, aquí multiplicamos, miren, este con este, velocidad inicial por velocidad final, S con S, menos velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto? S con S queda más velocidad final al cuadrado, y S con S nos queda menos velocidad inicial, velocidad final. Bien, este con este, eso. S con S aquí, S con S aquí, S con S acá. Y podemos reducir términos, entonces este que está positivo, VI por VF positivo, y este VI por VF negativo se van, y nos queda eso que está ahí, ¿se fijan? Y por lo tanto lo que nos queda por hacer es pasar este para el otro lado sumando, ¿no es cierto? Y finalmente queda
simplemente queda dos puntos. Como les dije, este que está restando lo pasamos para allá sumando y nos va a quedar esto: la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado. ¿Ya? Y esa es la ecuacioncita que les dije al principio que queríamos determinar. Me faltó aquí un vectorcito nomás, un sombrerito. Bien. Entonces esta ecuación también se obtiene del gráfico de velocidad-tiempo. Sí, también. ¿Ya? Por eso que les dijimos en clase que el gráfico velocidad-tiempo es muy importante. Muy importante, nos da mucha información. Las tres ecuaciones asociadas al movimiento rectilíneo con aceleración constante se pueden obtener a partir de este gráfico, jóvenes. Bien, espero que les sirva, espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan y nos estamos viendo. ¿Ya? Cuídense, jóvenes, que estén bien. Chao.